vamos a comenzar. Buenos días a todas y a todos los que nos pueden acompañar en este día, el segundo día de la jornada que comenzó el día de ayer con Balam Rodrigo, en la que tuvimos la oportunidad de escuchar una conferencia el día de ayer con una lectura de algunas de sus obras. Y el día de hoy corresponde justamente a un diálogo estudiantil que hemos preparado de alguna manera en nuestro grupo de género testimonio, donde hemos estado revisando algunos textos, pero también tiene como objetivo el día de hoy esta plática, tener un encuentro mucho más cercano con Balam y con la comunidad estudiantil del instituto y también con estudiantes que nos acompañan de otras instituciones, porque pues es súper valiosa la presencia de Balam y queremos aprovechar para conocer mucho más a fondo la obra, para responder algunas dudas, algunas inquietudes que hayan surgido de la lectura de estos textos. Y pues también los invitamos a que si no han profundizado en esta obra, pues también puedan sumarse con lo que ya pudieron escuchar el día de ayer o con lo que van a escuchar en este encuentro, pues para que también se animen a adquirir alguna de sus obras. Entonces, simplemente vamos a dar una breve reseña nuevamente de quién es Balam Rodrigo. Él es un escritor originario de la localidad de Villa de Colmaltitlán, Chiapas, y es licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido coordinador de talleres de lectura y de creación de poesía en el territorio sur de México, además de ser docente en materia de bioética, religión y tradiciones de la muerte, ¿no? Una cosa interesante pues es que él ha escrito más de una veintena de libros de poesía. Sin embargo, los más representativos de su trayectoria profesional y cuyos títulos han ganado bastantes premios, algunos de los más populares a nivel nacional, como El Colibrige, obra ganadora del premio José Emilio Pacheco 2016, Marabunta, que fue Premio Nacional de Poesía Amado Nervo en el 2017, y el libro Centroamericano de los Muertos, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2018. Aquí en el panel tenemos a tres compañeras que van a comenzar este diálogo con el poeta Balam. Y para comenzar de izquierda a derecha, tenemos a Esmeralda Reyes, quien es estudiante de la maestría en Ciencias del Lenguaje de aquí del Instituto Alfonso Vélez Pliego, y quien actualmente está haciendo su tesis con base en relatos históricos de heroínas mexicanas. También tenemos a Tabata Nishizawa. Ella también es estudiante de maestría del posgrado en Ciencias del Lenguaje de aquí del Instituto, y particularmente sus estudios actualmente están basados en la obra justamente de Balam. Y aquí a mi derecha tengo a Ana Paula Carrillo, quien es estudiante de la maestría en Literatura Aplicada de la Universidad Iberoamericana Puebla, y quien también ha estudiado la obra de Balam. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a comenzar con algunas preguntas de aquí del panel para Balam. Vamos a ir dando respuesta una por una. Al finalizar esta ronda, vamos a proceder a escuchar algunas preguntas que tuvieran las personas de la audiencia, y vamos a seguir haciendo esta dinámica de pregunta-respuesta. ¿Okay? Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y por favor, Esme, tendrás tu primera pregunta por ahí. Gracias. Como sabemos, parte de lo que hemos visto del libro Centroamericano y de Balam Rodrigo, lo hemos visto en el seminario de testimonios que hemos visto con la doctora Lorena. Entonces, en tal caso, me gustaría iniciar este panel con esa pregunta. Hay, dentro del libro Centroamericano de los Muertos, una intervención constante de la voz de Fray Bartolomé de las Casas. Sí. Y en ese sentido, en su momento, la crítica señaló a Fray Bartolomé como exagerado en cuanto a su testimonio y reporte de la muerte de los indios, pero aquí vemos esta voz en el libro Centroamericano. Y entonces, me gustaría preguntar directamente
si el utilizar la voz de Fray Bartolomé, más allá de esa exageración, hiperbolización que alguna vez se le señaló, es parte de esta denuncia de todo lo que están viviendo los migrantes hoy en día. Sí, mira, buenos días a todas y a todos. Gracias nuevamente por su invitación. Y la pregunta que hace Esmeralda es muy pertinente. ¿Por qué? Originalmente los textos de Fray Bartolomé de las Casas no estaban en el libro. Ayer comenté yo que quité como 30, 40 páginas de poemas, textos, cartas, de hecho, de migrantes, de personas cercanas, bueno, migrantes también, personas cercanas a mis padres, que decidí que no iban a estar en el libro, incluyendo también un anexo con todos los referentes, digamos, de los textos periodísticos que sirven, encabezados y demás, como subtítulos, títulos y demás. Entonces desnudé un poco el libro de todo eso. Dije, bueno, no tengo que decirle al lector cómo leer ni darle el referente, es decir, tiene que buscar, ¿no? Para que esto no se transforme en un reporte periodístico. Dije, tengo que transformarlo todavía más en un libro. Cuando quedó el libro en secciones, me puse a releer poco antes de cerrar el libro otra vez la obra de Fray Bartolomé de las Casas, La brevísima relación. Y me di cuenta justo, porque escribí ese libro en San Cristóbal de las Casas, Jovel, como lo conocemos, y que el prócer que le dio nombre, bueno, el apellido le da nombre a San Cristóbal de las Casas, y los hechos que ahí narraban realmente, pasmosamente y horriblemente similares a los que estaban pasando los migrantes. Y entonces, para dar cuenta, es decir, enunciar y en efecto denunciar, denuncia, decidí intervenir los textos de Fray Bartolomé de las Casas y utilizar aquellas secciones que corresponden a los países, justo, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, una parte de México también, y me di cuenta que no había hipérbole, se quedaba corto todavía Fray Bartolomé de las Casas con la cantidad de muertos, muertas, desaparecidos, desaparecidas entre las personas en tránsito de Centroamérica y otros países. Eso con tal de darle al lector un poco de memoria histórica, es decir, esto no es reciente, estos etnocidios, ¿no? Este genocidio ha sucedido, yo así lo llamo, es decir, este desplazamiento forzado lleva a un etnocidio, a un genocidio sistemático, ¿no? Por el tipo de sistema económico que tenemos y la ausencia en realidad de autoridades que hagan valer los derechos humanos de estas personas que están migrando. Esa fue la intención completamente deliberada y cuando yo me di cuenta intervine, ¿no? Y digamos reactualicé estos fragmentos de Fray Bartolomé de las Casas. Me dio incluso tristeza de saber que funcionaban perfectamente para el horror actual. Muchas gracias. Gracias, Balam. Bueno, desde hace algunos años han habido testimonios de personas que viven en la frontera, pero en especial estos testimonios han sido desde la frontera norteamericana. Entonces tenemos a personajes como Gloria Anzaldúa, que nos habla de una frontera que mediáticamente ha sido vista como esta línea divisoria, y para ella, perteneciente de una comunidad chicana, esta línea divisoria es mucho más, es un espacio, ¿no? Que vive y se reinventa constantemente. Me gustaría que nos compartieras ahora desde el sur, tú perteneciente a esta frontera sureña, para ti, ¿qué sería la frontera? Sí, mira, la frontera política como tal es bastante reciente, no va de más de 20 años, aunque se hayan definido los límites entre México y Guatemala, la Comisión de Límites que se marca el año como 1882 y el delfín de Porfirio Díaz, Matías Romero, tuvo que ver mucho ahí, en una batalla también, hay que decirlo así, de caciques cafetaleros, justo Rufino Barrios, que tenía intereses cafetaleros en esa orilla del lado guatemalteco, y Matías Romero. Como siempre es una cuestión casi de feudos, hablando en el caso particular de Chiapas. Desde que yo era niño, adolescente, ha habido un intercambio lingüístico, cultural, económico, natural entre no solo Guatemala, toda Centroamérica, particularmente Guatemala y Chiapas.
específicamente Soconusco y los altos de Guatemala y buena parte de la franja del Pacífico guatemalteca son prácticamente los mismos pueblos y no había digamos, estos límites fronterizos marcados incluso en términos políticos. Era sumamente laxa la frontera. Ayer, como lo mencionaba, esta dinámica cambió con la firma del Tratado de Libre Comercio, luego lo que sucede, los hechos del 9/11 y esta securitización, como se le llama con esta palabra, ¿no?, de la frontera a partir del 9/11 y que se fue incrementando, y luego las condiciones que dieron lugar a las caravanas, que las iniciaron las madres primero en búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidos, desaparecidas, y que después se transforma en una mediatización curiosamente negativa. Mientras que no había ningún foco en la violencia contra las y los migrantes, no existíamos, la verdad, en la frontera sur como tal. En el norte estaban y siguen estando muchos de los focos, pero esto ha cambiado. Lo curioso es que una vez que se mediatiza, se hace muy negativamente. Es decir, aquellos del sur, ¿no?, siempre vistos como criminales, como pandilleros, como gente indeseable, etc. Si la migración de por sí tenía una connotación negativa, pero México exigía, ¿no?, realmente, ahora sí que con creces, que se respetaran los derechos primero de los braceros, los mojados, los migrantes mexicanos que van a Estados Unidos a las labores agrícolas mayormente. No ha sido así con los trabajadores de Centroamérica y de otros países que ahora están en el embudo migratorio. Y desde cuando yo comencé a escribir el primer libro, Marabunta, me di cuenta de que no existíamos, que nadie nos hacía caso, a pesar de que, por ejemplo, hay que recordar que en Tijuana, cuando surgen las caravanas de migrantes, en Tijuana hay una marcha para pedir que no haya migrantes en Tijuana, una ciudad que ni siquiera tiene 100 años de existencia, pero que es el referente de la mexicanidad para muchos de chicanos, pochos, gente que está del otro lado, en tanto que los pueblos ancestrales que tienen siglos de existir en la frontera entre Guatemala y México no tienen esa misma referencia de mexicanidad, pero tampoco, digamos, existen. Y dice, bueno, ¿cómo una ciudad como Tijuana, que no tiene 100 años, construida con migrantes de lugares de todo México, rechaza a los migrantes? Entonces dije, es necesario marcar y decir, aquí estamos también, hay una violencia sistemática contra las y los migrantes que no es reciente y hay que poner el foco en ello. Por eso las caravanas surgieron, para visibilizar lo que se quería invisibilizar. Y creo yo que ya, por ejemplo, Óscar Martínez, en este libro, Los migrantes que no importan, publicado primero por El Faro y luego ya recibido otras ediciones, es un libro importantísimo porque justo, bueno, si mi libro Marabunta es 2003 y hasta el 2007 que yo, digamos, cerré el libro de él comienza, él viaja a esa frontera y se da cuenta que es más cruel, más terrible que la frontera norte, pero pues tan lejos de Estados Unidos, tan lejos de Dios, ahí sí estamos lejos de Dios y de Estados Unidos, o sea, ahí sí no se está cerca casi de nada. Entonces, pues puso el foco también ese primer libro en todo esto que sucede, pero no se hacía nada en términos aparentemente de poesía, porque sí hay bastantes poemas que ya habían hablado de algunos de estos aspectos, pero se les había puesto muy, muy escasa atención. Y lo que decía yo ayer es que mientras que los migrantes entran, salen en ese lugar que realmente es una frontera muy laxa, toda la droga, todas las armas y demás, lo que ha hecho México, así lo he sentido yo y es la verdad, es intentar correr la frontera norte en términos de sus políticas de seguridad y las políticas migratorias. Lo que se hace en la frontera norte, lo que hacen los miembros del ICE, esta gente de migración a Estados Unidos, ellos han entrenado, hay que decirlo así, o amaestrado, yo lo diría así, bueno, lo digo yo, a los agentes de migración de México para que operen de ese modo con mucha violencia contra las personas que migran, y decirlo con todas las palabras. Curiosamente, hay abrazos, ¿no?, y no balazos contra muchos de los narcos y estas personas que ejercen la violencia de los cárteles en México,
pero se les dan palazos y balazos y demás a las y los migrantes. Nunca hay operativos tan grandes contra ningún grupo ni cártel de narcotráfico en México que se asemeje a esta barbarie que se comete contra los migrantes, contra las personas más vulnerables de nuestro continente, hay que decirlo así. Eso me parece reprobable de nuestro gobierno por seguir pues, estas directrices exigidas, y además una de las condiciones que impuso Trump, el expresidente, para que se firmara el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Este nuevo NAFTA. Me parece vergonzoso, y entonces hay que hacer visible esto, y creo que ahora sí, volviendo a la literatura, el periodismo, la literatura, los documentos gráficos, etcétera, hacen esa labor que no hace, creo yo, las instituciones, ¿no? Para hablar en términos generales del gobierno mexicano. Gracias, Ana. Gracias. Ana Paula, por favor. Bueno, mi pregunta va un poquito como sobre quiénes más están escribiendo poesía sobre migración, porque como usted comenta, tenemos a Óscar Martínez en El Faro, tenemos a Valeria Luisegui con Los Niños Perdidos, tenemos a Emiliano Monge, a Juan Pablo Villalobos, pero ¿por qué cree usted que este tema no está no ha estallado tanto en la poesía como ha estallado en la crónica y en el ensayo? Mira, yo soy muy crítico, y en este libro, ahora sí les tiro algunas pedradas a algunos de estos, a todos los escritores que has mencionado. Me llevo muy bien con Emiliano Monge, me llevo muy bien y respeto mucho su trabajo, pero yo le llamo escritores exóticos. Es decir, ¿por qué no escribieron de la migración antes de la caravanización mediática? ¿No? Porque los intereses de las grandes transnacionales editoriales les encargaron algunos de estos libros, no quiero decir a quiénes, pero fueron libros por encargo y muy bien escritos y demás. La cuestión es que estas editoriales hegemónicas invisibilizan también a quienes desde hace décadas han escrito novelas y que son y somos originarios de la frontera sur. Como publican editoriales locales, editoriales estatales que no reciben apoyo, incluso también del lado guatemalteco, del lado centroamericano. Fíjate que, y yo mismo soy un ejemplo de eso, es decir, esto lo dije hace unos años en Quetzaltenango, a mí me apena que estén leyendo a Centroamérica a través de mis libros, cuando deberían leer a Centroamérica a través de los libros escritos por centroamericanas y centroamericanos. Sucede que les digo, bueno, me dispensarán, pero como yo también soy centroamericano, no siento eso, pero mis libros han sido publicados en México, fíjate. Y estos narradores, así, hay que decirlo así, exóticos, que fueron publicados por estas editoriales transnacionales, son bastante recientes, y hay una buena cantidad de libros escritos décadas antes sobre este tema, ¿no? Por ahí hay un libro que se llama En mitad del infierno, de Óscar Palacios, que es una novela de los 90 y habla de las migrantes, las mujeres migrantes que son prostituidas en la franja costera, ¿no? de Soconusco. Pero es una novela, claro, con sus limitantes, digamos, en su prosa, pero es una novela escrita mucho tiempo antes. Poesía también la hay antes, y te voy a mencionar, por ejemplo, Central América, de Julio Serrano, un libro escrito por este guatemalteco, que habla de este tema, y él también crea un constructo con el que él mismo dice que él se sintió centroamerinaco en México. Eso es muy bueno, porque utiliza esta palabra naco, esta palabra peyorativa. Dice, pues yo me sentí no centroamericano en México por la forma y el trato, sino un centroamerinaco. Eso es realmente muy bueno. Y en Central América maneja y habla de todo esto, sus experiencias. Vino aquí a hacer una estancia como una beca del FONCA, y a partir de esa experiencia mexicana y centroamericana, digamos ahora, escribe este libro, que también ha pasado ahí un poco, digamos, de noche. Pero hay que recordar que Juan Bañuelos, ya en 1984, escribe un texto sobre migrantes mexicanos indocumentados que murieron en un vagón de Texas. Lo que está pasando ahora con muchas y muchos migrantes centroamericanos, eso pasaba en los 70, 80, sobre todo en la década de los 80, con muchos migrantes mexicanos. Pero desde Juan Bañuelos y una buena cantidad, el mismo Roberto López Moreno,
y actualmente qué poetas, mujeres, además indígenas. Está Nadia López García, que ahora firma como Nadia Nusabi. Curiosamente, ganó el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón con un libro que habla de la migración. Ella fue niña migrante, ¿no? Nusabi, es decir, mixteca. Se fue a Baja California con su familia, estuvo, digamos, como también documentada en Estados Unidos. Ahora es una de las escritoras mexicanas más reconocidas, y sus libros hablan de la experiencia migrante de una mujer migrante indígena, ¿no? Uno es este libro con el que ganó en Guatemala, ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica, me parece muy atinado, y así esos son ejemplos, pero hay mucha escritura. En Chiapas yo tengo documentados más de 50 escritores que escribieron y publicaron poesía dispersa sobre la migración de manera paralela o antes que estas novelas. Y si nos fijamos, y la cuestión es que estos escritores no son originarios ni de Centroamérica ni de la frontera sur. Han visto a la distancia, una sana distancia, a excepción de Óscar Martínez, que es un libro extraordinario, la migración. En el caso de Valeria Luiselli, pues con estos niños que entrevista en Nueva York, claro, desde donde se escribe también hay una responsabilidad, como les decía ayer, ética, de cuestionarnos y cuestionar a la otra. Le decía yo a alguien, ahora sucede que algunos escritores dicen cómo somos los centroamericanos y centroamericanas desde bastante lejos, y son los libros que son los referentes sobre la migración. Y entonces pasa eso, estas estructuras hegemónicas alcanzan incluso también de invisibilización hasta pues incluso la misma academia, porque no es lo mismo estos libros que circulan por todos lados que algunos de los libros, muchos que están publicados en esa región. Entonces es necesario repensar eso, y algo que quiero hacer en mi ensayo justo es darles a los estudiosos, las estudiosas, estos referentes para que puedan tenerlos al menos y después acceder a estos materiales, ¿no? Porque muchas de estas referencias, además, casi todas son de prosa, y entonces viene a ser otra vez la poesía una escritura y un género marginal. Y si pensamos en la escritura de mujeres, pongo otro ejemplo, ¿no? Y para ir terminando con la pregunta, ¿qué mujeres han escrito sobre Acteal, por ejemplo? La masacre de Acteal, ayer hablaba de masacres. Las indígenas son las primeras, las mismas pertenecientes a ese grupo, pero pues jamás han sido referentes de poesía testimonial, porque publicaron en ediciones de Chiapas, pero en la editorial que publica únicamente escritoras y escritores indígenas. Entonces quedan todavía aún más a los márgenes. Y ahora algunas mujeres que han escrito sobre estas violencias sistemáticas, sus escrituras son más visibles porque pueden publicar desde el centro del país y en editoriales que están circulando, y esas, digamos, toda esta estructura también visibiliza mucho de esto. De ahí la importancia, creo yo, de revalorar la poesía testimonial, ¿no? El testimoniar a través del poema, los poemas, los libros de poemas, porque también la academia suele marginarlos, ¿no? Y privilegiar la narrativa como el género idóneo para ello, ¿no? Cuando ha sido siempre la poesía, ¿no? Pensemos en Guerrero, en toda la cantidad de poemas que se transformaron en corridos populares durante toda la Guerra Sucia. Y si no hay poesía o poetas en Guerrero, bueno, no podías ponerle tu nombre a un libro y publicar sobre esas atrocidades, porque también te desaparecían, ¿no? Y a tu familia. Pero está en los corridos populares mucho de la poesía guerrerense de esa época. Paulatinamente hay poetas que han hablado de estos temas, ¿no? Para hablar de otro lugar que también ha sufrido por la ignominia de la violencia sistemática, ¿no? No, a vos, Ana Paula. Gracias. Mi pregunta, ahora que estás tocando el tema de los géneros, justamente hablando del libro centroamericano de los muertos, me parece que hay una gran conjunción de géneros que a la vez está como plasmada como en algo polifónico, ¿no? Comenzando por un asunto referente a la Biblia, pasando por Bartolomé Las Casas, yendo con temas de periodismo, ¿no? Con este asunto de los encabezados,
Entonces, mi pregunta es, ¿cómo has tú pensado o cómo fue pensada esta polifonía? Porque también en el propio nombre, eso de hablar de los muertos, o sea, el libro centroamericano de los muertos, es una forma de estar incluyendo a estas voces de estas personas que ya no están y que justo por medio de la poesía, de la prosa, se conjuntan todos estos géneros y se obtiene esto, ¿no? Y que bueno, aquí ya hay como varios niveles, pero que resulta muy interesante y me gustaría como saber cómo fue pensado por ti esta estructura en la que hay, además de darle voces a muchas voces, hay también una polifonía de géneros. Sí, fue pensada justamente así, porque incluso el mismo escritor español Antonio Gamoneda, él escribe en un cuerpo de ensayos que se llama el cuerpo de los símbolos. No hay, dice, géneros, él describe los géneros, dice todo lo que se escribe es poesía diversamente preparada. Entonces yo pensé en los grandes mitos que conforman, digamos, los grandes relatos que le dan sentido a la humanidad, digamos, a distintos grupos humanos. No hay ninguno de esos grandes mitos que no sea escrito en poesía. Ninguno fue escrito en prosa. De los antiguos mitos, todos son poesía. Y uno piensa en la Ilíada y en la Odisea, y aunque nos han entregado versiones en prosa para facilitar la lectura, son poemas. La misma Biblia, los textos védicos, ¿no?, de la India, ¿no? Estos grandes relatos son poéticos, el poema de Gilgamesh, ¿no?, que es uno de los más antiguos, etc. Y entonces la idea era crear otros relatos a partir sin ver limitaciones en ese sentido genérico, que es algo que sirve para sistematizar. Yo estudié una maestría en ciencias con énfasis se llama una maestría en sistemática, categorizar, ponerle así los puntos sobre las íes a estas cuestiones evolutivas y demás. Entonces yo vengo de una formación en la que se estudian los fenómenos de la naturaleza con cajoncitos y hay que ponerle a cada uno y cada vez se encajonan más pequeños para el análisis. Yo lo que dije, bueno, yo no quiero hacer una literatura ni un libro que se someta a esto que nos han enseñado, al yugo genérico, cuando en realidad pues hay que romperlo. Eso sirve para el estudio, pero para la comunicación de un relato actual hay que echar mano de todos los recursos que existan, incluso los recursos ekfráticos. Varios de mis libros, ¿no?, al principio me decían muchos poetas, ¿por qué pones imágenes ahí o fotos o lo que sea? Digo, bueno, ¿y por qué no? Siempre ha habido un diálogo entre el arte, digamos, plástico, pictórico, y el arte escrito. Entonces, lo que hice fue pensar en un libro que representara esta polifonía, como decís, en términos incluso de tiempos, de artes, de memoria, para generar no sé si decir nuevo relato, pero un relato distinto, echando mano de estos, que tuviéramos ahora sí en el mismo carril por el que va esta bestia de la ignominia, que corrían también distintos géneros, porque se puede echar mano de ellos, de los mitos antiguos, de los mitos nuevos, ¿no?, alternar la prosa con la poesía, la silva, porque ahí hay unos poemas escritos en silva, ¿no?, que son heptasílabos con endecasílabos, una combinación, aunque es imperceptible, están ahí para darle un sonido, ¿no?, una eufonía muy particular al discurso. Todo eso está calculado y pensado así. Podría haber escrito los poemas en prosa, ¿no?, y que aparecieran así, pero dije, no, hay que utilizar el versículo, que es también una tradición en el sur de México, en Centro y Sudamérica. Entonces todo eso había que poner un conjunto en el que además todos los muertos, y no todos los muertos y vivos iban a hablar igual, de ahí esa polifonía, ¿no? Algunos hablan de distinta manera. Y hay quienes me han dicho, oye, ¿tiene que ver con el libro tibetano de los muertos? No, ni con el libro egipcio de los muertos, no, esa es la verdad, aunque hay algunos artículos que dicen posiblemente, ¿no?, infieren que por ahí esté el asunto. En realidad está vinculado a la antología palatina. No sé si han escuchado hablar de este libro, pero esta antología la reunieron un grupo de especialistas recuperando epitafios de tumbas griegas antiguas, en las que aparece: fui un panadero
hice pan durante 40 años, morí de viruela, ¿no? Y viví feliz. Y así, gladiadores, reyes, personas comunes ponían su epitafio. Son poemas, en realidad muchos de ellos incluso escritos en llambos. Y luego a partir de eso, Edgar Lee Masters publicó la antología de Spoon River. Este hombre lo que hizo fue inspirarse en un pueblo del oeste de Estados Unidos, en un pueblo fantasma, y en las tumbas de ese pueblo fantasma, y dijo, bueno, yo no sé nada de las historias de esta gente, fue a los libros de registros y se inventó y combinó entre ficción y realidad una historia, un poema por cada uno de los habitantes del pueblo, que están relacionados incluso familiarmente. Y en México lo hizo también luego Luis Miguel Aguilar en un libro que habla también de la frontera, que es un libro icónico en la poesía mexicana, pero nunca se ha estudiado. Bueno, yo lo incluí en mi cuerpo de ensayos, tengo un ensayo sobre ese libro, un capitulito, sobre Chetumal Bay Anthology, publicado en 1983 por Luis Miguel Aguilar. Y ese libro es muy interesante porque habla de los inmigrantes a la Chetumal antigua, y es una ciudad en el Caribe, pero en la frontera con Belice. Y hay ahí un par de muestras de los únicos poemas en Spanglish, que es un Spanglish que no es el de Estados Unidos, sino el Spanglish, el creol beliceño, ¿no? Y ahí hablan los muertos de Belice, muertos históricos de Belice, cada uno cuenta una historia. En realidad esos libros, la Antología Palatina, Chetumal Bay Anthology y antes la Spoon River Anthology, me inspiraron a mí para hacer este libro, El Centroamericano de los Muertos. Ahí están las bases literarias, son libros de poesía en realidad, no libros de prosa. Aunque claro, la carga mítica, esta carga plural, que está vinculada con los Anales de los Shekil, el Popol Vuh, con los libros, la Biblia y otros libros. Bueno, hasta aparece Rulfo ahí, aparecen T.S. Eliot también, que me influye mucho en el principio en mi obra. Yo eché mano de todos estos recursos, pero mayormente de poesía, y a excepción de estos palimpsestos que realicé a la brevísima relación y otros textos que aparecen por ahí como referencias muy claras en el libro, todas son referencias que me dieron a mí, pero de la poesía, más que de la narrativa, ¿no? Para darle al libro que sea una crónica, que sea un cuerpo incluso de documentos, es poesía documental también, pero sobre todo es testimonio, ¿no? Y uno da un testimonio con todo aquello que le permite el arte de la memoria, recordar y ayudar a otros a memoriar también, ¿no? Entonces, la construcción del libro fue también un reto en ese sentido, porque hubiese sido más fácil escribir estos libros, como les decía ayer, de manera lineal, que un grupo de muertos hablara, poner coordenadas, luego hacer ese libro lineal, pero incluso para los lectores creo yo que hubiese resultado aburrido, porque esa fórmula lineal iba a ser cansada finalmente, ¿no? Entonces yo preferí alternar incluso esos tiempos, los tiempos verbales. Hablan vivos, hablan muertos, hablan mi familia, pero cuando somos niños, aparezco yo también cuando soy niño, pero aparece mi familia actual, mi padre aparece ahí que está muerto, es decir, todos conviven, y en ese sentido, pues hay que pensar, por ejemplo, en Pedro Páramo, que no sabe uno quién está vivo, quién está muerto. En realidad, cuando en el libro centroamericano Los Muertos, quienes aparentemente están vivos, parecemos más muertos, ¿no? Los que estamos de este lado, ¿no? Y están más vivos, quizá, los que están hablando ahí. Un poco de eso, ¿no? Para que tengan una idea. Y todo eso, la verdad, no es al azar. Muchos, yo sé que escritores a veces escriben un poco a ver cómo sale o demás, o particularmente la poesía. En mi caso, yo pienso muchísimo, quizá tengo un defecto de formación, pero soy sumamente calculador en ese sentido, muy consciente de mi trabajo, porque creo que uno tiene que estar consciente de los alcances que pretende con su libro. Y sobre todo, ayer le decía yo escribo para ser leído, no yo escribo solo porque sí, no, escribo para ser leído, y si los lectores no vienen, hay que ir a buscarlos, ¿no? Muchas gracias No, por a tu vos, respuesta.
Bueno, pues ahora pasamos a una ronda de preguntas del público. Me gustaría preguntar si hay alguien que tenga ya pensado alguna pregunta. Por favor, siéntanse libres. Voy a comenzar aquí y luego... Hola, Balam. Hola, ¿cómo estás? Otra vez. Ayer estuve en tu presentación y yo quise dejarle el espacio a los chicos para que te preguntaran, porque además yo no podía procesar lo que estabas diciendo y me costó mucho trabajo, y ahora sí quiero preguntar, porque finalmente esto quiero que también lo llevemos a un podcast futuro, Sí. Donde me llamó mucho la atención el tema de la identidad, el tema de no somos tan mexicanos, no somos tan centroamericanos, somos del Soconusco. Eso me gustaría escucharlo nuevamente, pero que vieras la manera de explicarme cómo plantearlo de otra manera, que yo pueda entenderlo, pero finalmente ¿por qué es necesario que tú planteas esta cosa de la identidad desde otra perspectiva? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante también para la gente del Soconusco y la chiapaneca? Ayer estuve hablando con mi exmarido sobre esto y de hecho te voy a pasar mi papelito con mis datos, porque sí nos interesa recuperar esta parte y sobre todo difundirlo allá, ¿sí? Eso es. Sí, no, muchas gracias ahí por la pregunta. Sí, fíjate que eso es algo que surge y que no solo yo, sino muchas personas comunes y también investigadores, personas que han y hemos pensado sobre la propia identidad chiapaneca. Somos no solo muy gregarios, sino una entidad que no perteneció a México durante, digamos, somos los últimos mexicanos en términos políticos. Fue anexado, ¿no?, federado por vía de la fuerza, tanto Soconusco como Chiapas. Es más, Chiapas eran dos entidades, dos países distintos de Centroamérica, cuando después fueron obligados a unirse a México. Se había perdido allá todo California, ¿no?, una parte del norte de México, que era el sur de Estados Unidos, y pues como siempre pues vamos contra el más débil, ¿no? Hay que quitarle ahí a Guatemala, ¿no?, por razones políticas, ¿no?, y demás. Pero ¿qué sucedió? Se federó o anexó en 1824. O sea, el próximo año es nuestro bicentenario, aunque la firma, digamos, legal es del 23, se hace efectivo hasta 1824, pero como decía yo ayer, Soconusco, que es la franja del Pacífico y una parte de la sierra de Chiapas, decidió no incorporarse a México y se regresó como un país a Centroamérica, que conformó la parte de la Federación de Repúblicas Centroamericanas. Y después fue obligado ya en 1842 a federarse definitivamente. Pero eso no implicó que esta federación o anexión hiciera efectiva la mexicanidad, porque pasaron muchos años, hasta 1882, y de hecho fue entre 1882 y 1907, cuando se termina el ferrocarril, que realmente terminan de definirse apenas los límites con Guatemala. Y pasaron algunos pueblos de Guatemala a ser parte de México. Yo ayer lo comentaba, mi bisabuela nació guatemalteca y murió mexicana, porque justo le tocó nacer a finales del siglo XIX y ya murió como mexicana. A ella me hubiese gustado preguntarle, oye vos, bisabuela, ¿qué sos? ¿No? Bueno, no, pues en la muerte mexicana y en el nacimiento guatemalteca. O sea, es algo curioso. Y Ayutla, que hoy es Tucumán, Guatemala, era parte de Soconusco. El abandono que ha habido, esa es la verdad, ¿no?, de todo el sur de México, particularmente de Chiapas, se hizo visible en el 94, como ¿no?, platicamos. Apenas llegó los ecos de la revolución más o menos verdaderos, ¿no? Llegaron en el 94, y del poco, ¿no?, el prismo llegó antes, ¿no?, y las transnacionales de otras cosas, pero la revolución como tal no llegó sino hasta la insurgencia zapatista. ¿Qué sucede con las personas en Chiapas? Siempre hemos sido bastante separatistas
Y muchos niños en algunas comunidades piensan que el himno a Chiapas es el himno nacional, no asimilan el himno nacional de México como tal. Los pueblos originarios, cuando dicen, bueno, ustedes son mexicanos, todos ellos son mayas, difícilmente van a identificarse con el pueblo azteca. Y hay una honda relación que no se ha terminado ni va a terminar con Guatemala, a la que hemos, digamos, pertenecido, Guatemala y toda Centroamérica. Y a eso hay que añadirle que nuestro español, el dialecto centroamericano español, es voceante. Seguimos voceando, aunque no lo hagamos cuando venimos a otro lugar. Yo ahora ya lo hago sin problemas, pero las generaciones anteriores fuimos mexicanizadas con 4 campañas de mexicanización. Yo le llamo de descentroamericanización. Nos pegaban por hablar como centroamericanos en nuestras escuelas, cosa que a ninguna otra mexicana nunca le han pegado por hablar como norteña, por ejemplo. Y entonces esta lucha en términos de identidad es de exigir el reconocimiento de nuestra diferencia natural. No significa dejar de ser mexicanos, sino reconózcanlo como centroamericanos identitarios, en términos identitarios. Lo mismo que a los afromexicanos, ¿no? Si alguien quiere que le diga, soy un negro y soy mexicano, claro, pues sí, ¿por qué no habría de serlo? Ahora, si decís, bueno, y sos azteca, ahí se complica la cosa. Ese es el problema de implantar una sola hegemonía, un solo pueblo, a través de un mito que la verdad es muy local a todo un país, y eso genera fracturas profundas en la identidad. Para poner un ejemplo, a López Obrador, no sé si saben, pero al actual presidente, hay un senador del norte del país que estableció una demanda, no sé si todavía siga, yo por ahí hago una pequeña referencia, porque él dice que él no es mexicano, que es salvadoreño, que no habla como mexicano, que los mexicanos no hablan comiéndose las heces, ni como costeños, demás, porque no sé qué México conoce él, ¿no? Pero demandó y él aseguró que es salvadoreño. Pero fíjense, es salvadoreño y es una forma peyorativa y discriminatoria de ver a Centroamérica. Por eso se comporta así, por eso es de ese modo y tan cercano a Centro y Sudamérica en términos de pensamiento, ¿no? Y eso me parece terrible, porque no se reconoce entonces a todo el sur de México que no habla como en las series de narcos, ¿no? Cuando he ido a otros países, dicen, y los mismos mexicanos dicen, no pareces mexicano. Pero bueno, no es que tenga que parecer, o no es que no, los mexicanos somos distintos, ¿no? Y lo he mencionado mucho, por ejemplo, esta caribeñidad. No hay millones de mexicanos caribeños, y hay una literatura caribeña de México. De hecho, Chetumal Bayantoro, y este libro que mencioné, es caribeño, fue escrito en Chetumal, está el Mar Caribe, está ahí enfrente está Belice, y está pues, ahí a caminando realmente llega uno a Belice, donde ha tenido una honda relación ancestral con Belice, todo Quintana Roo, pero no se suele mencionar a la literatura de Quintana Roo como literatura caribeña, cuando lo es. Con aparte la literatura de Yucatán también, ¿no? De Campeche se podría considerar ahí, el mismo Tabasco con influencias caribeñas. No lo hacemos porque eso pone en conflicto esta homogeneidad que el gobierno se ha encargado de implantar. De ahí los graves conflictos que tenemos todas y todos los mexicanos. Queremos a fuerza que todos sean charritos o norteños, ¿no? O como estos de las series, ¿no? Y eso no es verdad. Lo paradójico del asunto es que los mexicanos más antiguos que siguen existiendo y viviendo son los pueblos originarios, y la mayor parte de ellos está en el centro, ¿no? En la Mesoamérica y en el sur, pero nunca representan ni representamos la mexicanidad, y es necesario entonces luchar por ello, por ser visibilizados, ¿no? Lo que han querido invisibilizar. Y si lo tenemos que hacer con el voceo y tenemos que echar mano de todo esto, y además porque a mí me parece muy bonito, Guatemala nunca nos ha dado la espalda y México sí. Entonces Guatemala siempre pues, ha estado con los brazos abiertos para Chiapas, en tanto que México, a partir del 94 parece que sí existen estos, pues háganles caso. Y ahí comenzó un poco, ¿no? Antes la gente ignoraba mucho de Chiapas, ¿no? Tenemos graves problemas, pero con Guatemala ha existido siempre realmente una verdadera hermandad y fraternidad que no hemos podido tener con otros lugares de México.
donde somos discriminados solamente por cómo hablamos, cómo somos y demás, ¿no? Por ahí les decía ayer, Alichu Macero escribe un ensayito, una reseña sobre un libro de una lingüista que se llamaba Susan Francis, la señorita Susana, como decía Rosario Castellanos, amiga de Rosario Castellanos. Ella escribió un libro sobre la forma de hablar en San Cristóbal de las Casas, este voceo. Decía, pues es que estos pobres están hablando como el siglo XVIII y XIX. Es un libro de 1960. Luego Alichu Macero hace una reseña en la revista de la Universidad Nacional y entonces ahí ya dice que hay que, bueno, estoy resumiendo, pero dice que hay que civilizar a los chiapanecos. Dice mexicanos, dice menores, ¿no? Dice, son hermanos menores, dice, a los cuales hay que castellanizar, hay que civilizar, la civilización tiene que venir aquí. Y él lo critica por cómo es el lenguaje. O sea, no, habría que civilizar también al Quijote y otros libros, porque ahí hay un español antiguo, pero es toda la Centroamérica. Y ese es un ejemplo, Alichu Macero, ¿no?, que fue editor y demás, de esa actitud prevalece en muchas y muchos mexicanos. En el caso del voceo particularmente, es curioso, pero cuando un mexicano escucha que alguien vocea, tengo muchos videos y cosas ahí luego para compartir, actuales. Entonces dicen, es que eso no lo hace un mexicano, un centroamericano. Entonces, los mismos mexicanos de otras regiones nos dan la razón. Si nos identifican como centroamericanos, por hablar así, por cierta identidad, pues entonces, ¿qué somos, no? Si yo si no le encuentro problemas, en efecto, somos centroamericanos también. Y yo por eso digo, ni centroamericanos, y creé este constructo, porque llevamos 2 siglos de mexicanidad, o casi, todavía 3 siglos desde la colonia como centroamericanos, y entonces somos centroamexicanos. Es mejor todavía. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Había otra pregunta por acá? Sí. Yo tengo 2 preguntas, si se me permite. La primera tiene que ver con algo más técnico, por así decirlo. En el libro centroamericano de los muertos tienes estas secciones que se llaman álbum familiar centroamericano, y empiezan con una foto que describes y terminan también con una foto que describes de foto familiar, ¿no? Y en medio, entre el 2 y el 4 hay una conversación, un diálogo con textos periodísticos, más poesía testimonial. Entonces, en ese sentido quería saber si hay un hilo conductor entre estos álbumes familiares, o sea, ¿qué es lo que caracteriza y por qué decidiste separar esta parte de los álbumes familiares centroamericanos de las secciones de las provincias? Porque ahí estaba, digamos, haciendo un testimonio de mi propia relación tanto con Centroamérica, con los centroamericanos y con la memoria familiar, ¿no? En un principio, en estos álbumes familiares, en cada uno de ellos había una carta o un texto de alguna o algún centroamericano, algunos escritos para mí, digamos, dirigidos a mí, y otros a mi familia, que nos enviaron desde Estados Unidos, ¿no? Si llegamos, estamos en Canadá y les mandamos abrazos a los patojos y etcétera, ¿no? A los hipotes, dependiendo de quién fuese, ¿no? Pero también, y eso no lo mencioné ayer, una de las cosas cuando este conjunto que era más grande estaba construido, dije, tampoco me voy a no voy a ponerme ahí como un héroe, o a mi familia como héroes salvadores ahí de migrantes, no quiero que se vea ahí, ¿no? ¿no? Que yo mismo propale eso. Dije, no, quiero evitar justo eso, porque lo hicimos sin querer cosechar nada a cambio de eso desde siempre. Entonces había que evitar justo que se nos viera ahí como una especie de heroínas, héroes o no sé qué. Entonces decidí transformar eso, y lo que hice en los álbumes familiares es aquellas fotos, sí, de la infancia y de algunos de estos migrantes que fueron parte de nuestra familia, ponerlas ahí con el permiso de mi madre, porque le dije, oye, ¿puedo poner esas tus fotos ahí en el libro? Me dijo, sí, puedes poner lo que sea, pero yo decidí no poner lo demás, y agregarle algunos de estos diálogos que son entre periodísticos y reales, con
sucesos que me tocó vivir en Guatemala, por ejemplo, principalmente Salcajá y otros lugares, ya haciendo labor con los migrantes y están haciendo labor también literaria, porque yo he colaborado mucho con el Festival de Poesía de Quetzaltenango y me tocó ver y vivir con el Salcajá, que es un lugar, ahí está, hay un monumento al emigrante ahí. Había fotos, de hecho, del emigrante, había más fotos, eso sí, en el libro que quité. No quería saturarlo, quería dar menos referentes ahí a las personas. Y platicarles ahora, eso sí lo puedo decir aquí por tu pregunta, que ayer me enviaron la primera formación de un libro que se va a publicar en Chile, que se va a llamar Álbum Familiar Centroamericano. Y ahora sí, ya meto más de estas fotos, un par creo que de las cartas, organizo de manera distinta y hay una mezcla entre marabunta y libro centroamericano, de secciones que le pedí a 5 escritoras y escritores amigos que han leído mis libros, que ellos eligieran. Sí, bueno, una especie de votación y también un poquito lo que me gusta, mi esposa ayudó también, y entonces aquellos que pasaron, digamos, ese filtro, estos creo que sí, los organicé y se va a publicar, pero tienen muchas de estas fotos y está organizado de manera distinta, ¿no? Voy a tratar de traer algunos ejemplares luego de ese libro que se va a publicar en Chile, y hay fotos de un fotoperiodista chileno que ha documentado también la migración. Entonces sí, todo es bastante consciente y es también para dejar abierto un poco la foto del principio y la del pasado, digamos, como una entrada, ¿no? Un umbral, ¿no?, de entrada y un umbral de salida, pero es también un juego entre salir, digamos, de la vida y entrar al inframundo, ¿no? Es un poco eso también, ¿no? Muchas gracias. Y la segunda pregunta tiene que ver con tu formación en teología y pienso mucho en esta imagen de Jesús, ¿no? Jesús crucificado. La imagen del cristianismo es Jesús crucificado en sufrimiento, ¿no?, en el momento de mayor dolor, y eso parece invitar a un tipo de humanismo cristiano. El libro centroamericano lo comienzas con este poema testimonial de Bajo una ceiba, en el que aparecen muchas imágenes, ¿no?, muchas imágenes religiosas, ¿no?, inclusive algún tipo de comparación del sujeto migrante con Jesús, ¿no? Entonces, quería saber si en el libro buscas, a partir de mostrar este sufrimiento que tienen los centroamericanos, a invitar a este humanismo, ¿no? O sea, volver esta imagen del sufrimiento una invitación, porque es muy crudo, ¿no?, el sufrimiento que aparece a lo largo del libro, ¿no? Y hay momentos donde yo lo leía y decía como, ya no más, ¿no? Como no puedo seguir leyendo esto, pero al mismo tiempo parece también una invitación al final hasta te diriges directamente al lector, ¿no? Una invitación para encontrar este idea humanista. ¿Existe ese humanismo cristiano en el libro centroamericano y en general en toda tu poesía? Sí, fíjate que sí, porque además me formé no desde niño, ¿cómo se llama? Soy evangélico, ¿no?, cristiano, pero muy liberal. Mis padres fueron hippies, ¿no? Aunque crecí en un lugar muy apartado de todo, rural y demás. Mi papá, como les dije, participó en el ideario al menos del 68, de los estudiantes, estudió en la prepa Justo Sierra en la Ciudad de México. Mi madre, que los orígenes de su familia son de Michoacán, ella era enfermera a nivel técnico y costurera en Tlalpan, en la Ciudad de México. Se conocieron en el metro Pino Suárez. Y esto sí me gusta platicarlo porque sí es muy bonito. Mi mamá había salido de taller de costura junto con una amiga, y dice que cuando entraron al vagón del metro, que la gente, a mí también me ha parecido eso en otros lugares, nosotros somos muy hablantines, los costeños y centroamericanos en general, y la gente en la Ciudad de México en el metro va muda, casi no hablan, ahora uno que otro, pero lo ven a uno mal, ¿no? Porque pues quieren ir en silencio o van con su celular ahora. Y entonces dice mi madre que cuando ellas entraron ahí al vagón, había 2 tipos parlanchines que no se callaban y que hablaban todas sus cosas sin pudor alguno, enfrente de todos, y en aquella época además pues más mal visto.
dice que nos cayeron re mal, dice, ¿no? Y era un amigo costarricense de mi padre, y mi padre, que costarricense también, por distintas razones, estaba exiliado aquí en México. Y después se subieron antes, no sé en qué estación, y chocaron o se reencontraron en el metro Pino Suárez. Y ya las invitaron a una tardeada, como le llaman. Ahí se hicieron, ahora sí que intercambiaron números, no sé cómo. Y después de eso, mi madre a las pocas semanas ya después no se separó de mi padre. Entonces, esta presencia centroamericana constante y esta crianza que nos dieron en el cristianismo siempre fue muy liberal, digamos, me crié como un cristiano, nunca fuimos a ninguna iglesia ni a nada. Yo fui la primera vez a un templo, algo así, creo que a los 31, 30 años por ahí. Mi padre siempre nos prohibió eso, es decir, nada de eso, no fuimos bautizados de nada. No seguimos, dice, nunca, lo besen, como decía mi padre, no le besen la mano a ninguno de esos, porque no sabemos ni siquiera si fue al baño y se lavó la mano, ¿cómo le voy a besar? Eso decía mi padre, pues así era él. Entonces quisimos un lugar muy liberal en ese sentido, pero nos permitía leer, dices, bueno, si quieres conocer, lee la Biblia, o sea, no seas como esas personas que no saben el origen de su religión, dice, sí. Y ella dice, y ustedes pueden elegir la religión que quieran después de los 18 años, ejercer eso aquí en la casa. Y no le pueden hacer proselitismo ni político, ni religioso, ni nada a ninguno de sus hermanos si tienen otras ideas. Yo comencé a leer la Biblia muy chico, entonces yo me, digamos, convencí leyendo la Biblia, no porque alguien me platicara, o sacerdote, ministro, cura. Y lo que he procurado hacer siempre, para ir terminando ahí con lo de tu pregunta, es ágape, ¿no? Ágape como filosofía también de vida, y que es este humanismo que está en el cristianismo general, digámoslo así, más allá de dogmas y de religiones, creo yo sí profundamente en este ágape incondicional, ¿no? Que uno lo puede ver, le decía yo, en estas mujeres, por ejemplo, en las patronas, como esta ética de la hospitalidad, de los cuidados y demás, lo hacen con personas a las que no conocen, y no importa si son buenos, malos, grandes, pequeños, ellas expresan esto así. Entonces, eso sí, en el mismo libro sí, mucho de esta filosofía está ahí, pero sin dogma alguno, y claro que algunas críticas a algunas de las figuras dogmáticas, porque en el cristianismo general es curioso, digo, ¿cómo puede criticarse y hablarse mal de otras personas, hacer discriminación, xenofobia a los migrantes y decir a alguien que es cristiano, sea católico, sea protestante y demás? No es compatible esa filosofía. Sin embargo, esto se hace así, ¿no? Entre las políticas de gobierno, ¿no? Algunos gobiernos, particularmente en Centroamérica, ahora están mirando mucho hacia los fundamentalismos. Bueno, qué decir Bolsonaro, qué decir de estos fundamentalismos evangélicos, terribles me parece a mí, porque anulan cualquier otra posibilidad de diálogo con otras creencias, ¿no? Eso me parece a mí terrible. Yo lo que quería era poner ahí en servicio esta filosofía de ágape, pero que realmente ahí es donde surge mucho del humanismo que conocemos, ¿no? Entonces sí, hay mucho de eso en ello. Y dije, bueno, pues no quiero andar predicando, pues lo que voy a hacer es escribir unos poemas y más bien compartir esta preocupación por la otra, por el otro, en ágape, ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta ¿Del público? Hola, me gustaría hacer dos preguntas. Primero, quisiera saber qué te ha permitido qué te ha permitido retomar como recurso lingüístico o tópico el fútbol para la construcción de tu poesía. Por ejemplo, me quedo pensando en el poema de Tonalá, Chiapas, en el que el niño lleva una casaca del Mágico, que fue un jugador salvadoreño, me parece, que jugaba en Cádiz y que llevaba el 11, y que este 11 permite entonces referir sobre las circunstancias en las que fallece o es asesinado, y aparte con respecto al tren, que es la vía por la cual se transita hacia
los Estados Unidos. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería si tu poesía también abreva de, por ejemplo, cierto, del pensamiento político-religioso que es la teología de la liberación, que ha tenido repercusiones, por ejemplo, en Chiapas con el papel de, por ejemplo, Samuel Ruiz dentro del EZLN, y por ejemplo en poesía centroamericana con el caso de Ernesto Cardenal en Nicaragua y el uso de sí, recursos poéticos como los salmos, pero también que permea su obra directamente y su papel como figura no solo estética, sino también política. Sí, eso había olvidado mencionarles que particularmente Otto René Castillo, Roque Dalton, Leonel Rugama, Ernesto Cardenal, ¿no? y los poetas testimoniales de Chiapas han influido decisivamente en mi poesía, específicamente Roque Dalton, ¿no? Obviamente Roque Dalton está ahí. Y decirles que ayer, bueno, en el ensayo no lo mencioné, en los fragmentos, no lo cito ahí, pero de las radios que sintonizábamos cuando éramos niños de Guatemala, pues no crean que todas las radios eran de música o de la marimba, ¿no? De Chapinlandia u otras marimbas, ¿no? También se sintonizaban las estaciones de la guerrilla, que hacían también parte de su propaganda ahí, himnos, música, ideas. Ahí las escuchábamos cuando éramos niños, mi papá las dejaba y dice, pues escuchen ahí un poco de lo que tiene que decir esta gente, del Salvador también y demás. Entonces muchas de estas ideas de izquierda, y luego lo de la teología de la liberación en Chiapas siempre ha estado en moda. O sea, si hay una tradición, yo lo digo así, de la subversión entre los chiapanecos. Siempre hemos sido, la verdad es que subversivos. Y eso nos hace también, bueno, eso coincide, ¿no? con Centroamérica en ese sentido. Eso ha sido muy importante también en la construcción del libro, claro, como teología de liberación, pero ellos han hecho su lucha y dije, yo tengo que ver de qué manera en este ágape cristiano escribir, digamos, estos poemas, pero de una manera laica, liberal, que no haya ahí una doctrina, sin adoctrinamiento. Por eso les decía, bueno, si hubiese adoctrinamiento, pues no pondría a los victimarios, ¿no? Solo hablo de las cosas bonitas, bueno, aquí hay que exhibir las miserias del mundo de manera descarnada y de modo, ¿no? O sea, si el mundo es un cuerpo, pues no le vamos a tapar sus partes, ¿no? Sus vergüenzas, sus partes pudendas, como decían los antiguos. Y con respecto al fútbol, claro, yo fui futbolista, conozco muy bien el argot, las maneras, los modos. Cuando estuve en El Salvador fui a buscar al Mágico González, de hecho, que le tengo grandísima admiración, pero y yo con un amigo fuimos a un barrio allí a buscarlo, pero estaba jugando fútbol, estaba en otro lado, ya se había ido. En ese tiempo estaba manejando un taxi y se había ido a jugar fútbol a otro lado, ¿no? Entonces ya no lo pude ver. Entonces, cuando este niño aparece en la noticia que fallece, me pareció pues revelador, coincidente, tristemente, que llevara la camiseta del 11 del Mágico González. Entonces ahí me creé toda esta historia, y además el paralelismo con las vías, ¿no? Esas dos largas guillotinas. Y decirles además que, porque me gusta también el poema, pues claro, no todos me gustan, de los mismos que he escrito yo no todo me gusta, la verdad, pero pues ya lo escribí, se publicó, ni modo. Yo nací el 11 de octubre, y yo también de niño jugué, sin conocer al Mágico ni saber, algunas veces con el número 11, porque me gusta, porque nací el 11 de octubre. Y entonces pues es también una proyección, ¿no? Yo me pensaba a mí mismo, cuando era niño, que también tenía esta ilusión de jugar fútbol, y este niño que la tenía, no sé, en el poema lo tiene, y que no pudo llegar a hacerlo porque pues sus sueños literalmente fueron mutilados, ¿no? Y entonces era este juego, ¿no? Con el fútbol. Y el fútbol, porque luego también se dice, bueno, entre fútbol y literatura no hay vínculo casi alguno, solo hay que recordar a Seamus Heaney, premio Nobel, que en los libros más celebrados tiene un montón de poesía sobre fútbol. Pero me ha permitido trabajar con personas de contextos violentos gracias al lenguaje del fútbol. Yo creé e invité a varios amigos en un festival en Acapulco, también en Oaxaca, en Chiapas y en Centroamérica, en Salvador, Guatemala, a aquellos que les gustaba el fútbol, que jugáramos partidos con chicos de barrios marginales o sicarios. Me ha tocado jugar con niños sicarios en Acapulco, en la montaña de Guerrero,
una cascarita contra ellos y luego un combinado, y hablar de ellos de poesía, de eso. Hacen canciones de hip hop, hacen cosas, ¿no? En una ocasión, una de estas cascaritas hasta dejaban su arma ahí para que pudiéramos jugar, ¿no? A eso se dedican, pero son niños, pues son niños, son jóvenes, y el fútbol nos permitía hacer una labor que de otro modo ni religión, ni por vía de la fuerza, ni de sus papás, ni mucho menos, se hubiese logrado. Entonces cuando llegaban y dicen, bueno, yo juego fútbol, ¿y con quién? Y con fulano, con sutano, me permitió viajar. Eso les gusta, es decir, hay una comunicación muy bonita. Y yo le puse a ese, le llamaba yo Restos de México, porque los poetas generalmente están muy mal físicamente, ¿no? Restos de México versus, ese era el equipo. Se sumaban ahí todos los que podían, Restos de México contra la escuela tal, o contra los, no sé qué, los halcones, por decirlo así, ¿no? Contra los de un equipo de la ciudad de Guatemala, algún lugar en Argentina también, con los pibes, una organización, y me tocó muy bonito. Y eso permite una comunicación, y 2 o 3 chicos son tocados por la literatura, ¿no? Ahí de la gente de Guerrero con la que trabajé, hay unos que estaban escribiendo poesía, o sea, ya son escritores, ¿no? Uno ganó una beca, dicen, pues ¿qué vas a hacer? Son gente ya perdida, o adictos, andan en la violencia. 1 o 2 para mí, ¿no? Que puedan elegir otra cosa, es muy bonito, pues. Y el fútbol lo permite, cosa que si yo llego, no soy poeta, miren, voy a andar al cuerno, pues, ¿no? El fútbol permite eso. Ahora, después con el tiempo, la verdad es que siempre se nos andaban casi muriendo los poetas, porque siempre andaban crudos, la verdad. Yo no bebo ni fumo ni eso, pero bueno, es un caso particular. Todo el mundo ya andaba sacando la lengua, uno que se estaba casi infartando, uno de esos, dijo, voy a tener que pagar el hospital, pobre aquí. Pero durante el tiempo que se pudo, hacer una labor muy bonita con los migrantes también. Lo he hecho así, jugamos partidos de fútbol, y eso permite un acercamiento totalmente distinto. Después de la cascarita y ya que te metieron unos leñazos, pues ya te abrazan, están ahí, ya entra uno en otra dinámica, ¿no? Eso lo permite, pues también el deporte, ¿no? Que es una cuestión colectiva, comunitaria. Y el fútbol, perdón que me extienda, es algo distinto. Yo le decía a un amigo, está muy bien esto que él llegaba, a mí no me gusta hacer eso, yo leo y ya si quieren, al que le guste, y si no le gusta a nadie, pues no importa. Le digo, bueno, sí, sos muy bueno y todo, pero a mí me parece que sos como un funambulista, un tipo de estos que domina el balón y que está él solito ahí dominando, la agarra, pero si está 1 hora dominando y haciendo maravillas, dicen, oye, pues a qué hora se te cae el balón, ¿no? Ya queremos ver otra cosa, por más que sea maravilloso lo que hace. Sí, es un cirquero que está ahí, mientras que el fútbol es un diálogo. Yo tengo la pelota y te la aviento, se la aviento y me la regresas. La poesía creo que debe o debería ser así, y la poesía testimonial, el testimonio, permite eso, que uno, no importa de qué contexto sea, podemos aventarnos el balón, ¿no? Tarde o temprano, y no se trata de meter gol, sino que se establezca un diálogo de jugar. Al final nadie gana ni pierde mientras todos jueguen, y eso es algo que aprendí mucho en el fútbol, ¿no? Y que he querido poner también en marcha a través de lo que yo hago en la literatura, ¿no? Y eso no se nos debe, creo que, olvidar, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Siguiendo con el tema del fútbol, creo que de los mejores poemas que están en el último libro, El Tañedor de Cadáveres, hace una alusión a las fabricadoras de balones. Me parece que en el estado de Guerrero, ¿verdad? Sí. Y no sé si nos puedas compartir, me parece que tienes el libro por ahí, Sí. si pudieras leer ese poema que me gusta mucho, es de mis favoritos. Sí, querido Emiliano, gracias por venir. Si tenemos tiempo, si no hay problema. ¿Cómo estamos, Hugo, de tiempo? Les leo, es un poema largo de aquí, El Tañedor de Cadáveres, y es el que inicia. Y además yo estuve en ese lugar, por ahí toda la montaña de Guerrero, estuve impartiendo talleres en Atoyaga y en todas las zonas donde estuvo Lucio Cabañas, en muchos lugares de Guerrero, en muchos municipios. Yo siempre he estado contento. Conozco mucho más Guerrero incluso, que aunque conozco muy bien Chiapas, viajé mucho a Guerrero y a Oaxaca, ¿no? Haciendo labor con los chicos y chicas, ¿no? En principio yo conocí muchos de estos lugares como biólogo, y también por el fútbol, y ya luego por la literatura, ¿no?
Este se llama Cosedoras de Balones de Fútbol, Chichihualco, Leonardo Bravo Guerrero. Me voy a quitar esto. Virginia, 72. A este lugar que algunos llaman de las nodrizas, sepan que sería mejor llamarlo pueblo de chichis, es decir, de las que criamos hijos con el pan de nuestros pechos. Sin embargo, lo que llevamos la mayor parte del tiempo en nuestros brazos y pegados al seno las que aquí vivimos no son escuincles recién paridos, sino decenas de balones que engendramos y arrullamos con paciencia como a gordos y traviesos niños de aire. Hace 40 años, don Beto Morales Adame, oriundo del pueblo y obrero de una fábrica de pelotas en la Ciudad de México, fue quien trajo la costura de balones a Chichihualco y nos enseñó a remendar el hambre y la necesidad con las chatas agujas del oficio. Así, a mano limpia y cayuda cosemos todas las esféricas, y aunque antes ocupábamos metros y metros de cuero de vaca hasta convertirlos en duros e irrompibles balones, hará 3 décadas que usamos gajos de vinil para encerrar al viento entre pespuntes de hilo y dar a luz, por camada y en racimo, a los mejores balones del mundo, esos otros hijos nuestros, los párvulos y redondos sueños del fútbol. Encorvada desde hace décadas sobre una pequeña mesa aternitada, llevo las manos desnudas y ya no me duelen los pinchazos de las agujas. Allá lejos se ve la sierra a filo de caballos, donde los únicos rocines que relinchan son los del hambre que lo arrasa todo, montada en la bestia de la miseria que marcha en estampida por las calles de nuestro pueblo y se pierde entre cerros y barrancas. Chichihualco, tus 2 síes son largas y afiladas agujas para coser la vida con hilos de sangre. Desde que desaparecieron a mi hijo, solo he visto su rostro y su cuerpo completo en sueños y fotos. Por la mañana cierro los ojos y coso a mis párpados las imágenes suyas que recuerdo. Después la cara de mi hijo se me aparece redonda como un balón nuevecito, recién costurado, limpio, y entonces le abro la puerta para que salga a jugar calles abajo con los demás niños. Pero las sombras del silencio patean la esférica imagen de mi hijo, que se deshace pronto como un balón hecho de niebla, y todos mis sueños se apagan sin hacer ruido alguno, al igual que todas las personas que aquí desaparecen. Las mujeres de este pueblo ya no tenemos pechos. De nuestro seco tronco brota un racimo de balones, un manojo de gordos niños de viento que no buscan la caricia, sino el puntapié certero que los aviente lejos. Amamantamos con pechos innumerables a los que se han ido, saciamos la interminable sed de los desaparecidos. Alimentar fantasmas con la oscura leche del recuerdo y la esperanza de quien busca al menos una parte de los suyos en cualquier sitio, gajos de un balón despedazado por la insaciable jauría de los amos del miedo. La mayoría de los futbolistas de México ha pateado, al menos una vez en la vida, alguno de los balones que hacemos a mano en Chichihualco. Nuestro oficio en todo artesanal es patear, al menos por un día, el desasosiego que nos trae durante toda la vida el lento paso del sol. El lento paso del sol, balón de Dios que rueda sin detenerse nunca sobre el arco imbatible del cielo. Denme hilo y tiempo suficientes y coseré los rotos pedazos en que se encuentra el mundo. Surciré el dolor, costuraré las heridas abiertas, volveré a dejarlo sin grietas ni aberturas, con su tierra verde y circular y su mar esférico. Coseré de nuevo el desmembrado cuerpo del mundo, desinflado balón pateado por la crueldad del tiempo, hasta que quede nuevamente redondo, liso, y Dios lo eche a rodar de nuevo sobre la interminable cancha del silencio. Aquí volveremos a patearlo hasta romper todos sus gajos, hasta desaparecerlo de una buena vez y por completo. Ahí está, en ese lugar, ahí con los mismos nietos, hijos, familia de las cosedoras de balones, hice talleres, ¿no?
poesía, actividades, y además decirles que estas mujeres y muchas de las familias, además de coser balones, también lo que hacen es rayar la amapola, porque son campesinos en toda esa zona, en la zona de la montaña, ¿no? de Guerrero, y me tocó ver justo eso. Entonces, por eso estas metáforas entre la flor de la amapola, el gineceo, que tiene, es este baloncito, que además le llaman así el baloncito, y el balón de fútbol, ¿no? Y no dejan de ser campesinos, campesinas, y a sus familiares, hijos que ya crecen, entonces van pasando de ser rayadores, porque utilizan a los niños que son bajitos para no estar agachados, para rayar la amapola. Ya cuando crecen, pues hay que ser sicario o huirse a Estados Unidos porque no hay de otra, ¿no? Es una situación muy complicada ahí en la montaña de Guerrero. Muchas gracias también a la audiencia por sus preguntas. Aquí falta alguien. ¿Alguien tendría un comentario? Claro. ¿Qué tal, Balán? Primero que nada, gracias por acompañarnos y por venir. Y segundo, yo tengo una pregunta para ti respecto a las identidades que se generan a través de la radio. Yo he sido productor y locutor de radio en los últimos casi 10 años, pero de radio comercial, y me genera mucha curiosidad el fenómeno que nos narrabas el día de ayer y lo que retomaste en esta charla, pensando, por ejemplo, en cómo las identidades radiales en la frontera norte, la gente que escucha radio en Nuevo Laredo, en la zona de Nuevo León, escuchan una radio comercial y muchas veces en inglés, y no precisamente por ello tienden a cambiar esas identidades o se quedan en otro tipo de construcciones. En cambio acá, que escuchaban esa radio guatemalteca, esa radio salvadoreña, esa radio centroamericana, muchas veces que no es radio comercial, por lo que entiendo, sino es una radio más comunitaria, con otro tipo de expresiones. Si en el espectro radiofónico en el que ustedes convivían hubieran tenido radios nacionales, radios mexicanas, radios comerciales, que supieran ese tipo de radios, las identidades hubieran cambiado, hubieran generado otra cosa. Por ejemplo, el hecho de que nos platicabas que conocían más el himno nacional de Guatemala porque era el que escuchaban, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país solamente se escucha a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana, que son los horarios oficiales. Entonces, ¿qué tanto esa radio comunitaria les generó ese tipo de identidades migrantes, ese tipo de identidades centroamericanas? ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos tenido otro contexto, seguramente en el espectro radial que predominaba ahí en la región donde ustedes habitaban? Sí, fíjate que se compartían, porque sí había radio, incluso una radio que se llama la Radio Mexicana, y ahí escuchaba uno. Bueno, yo soy todavía fanático de las Jilguerillas, por ejemplo, ¿no? De David Sáizar, ¿no? A mí me encanta esa música. Pero esa música encanta en toda Centro y Sudamérica, es decir, toda esta música, si vos vas a Chile, a las regiones, a las provincias, parecería que Jorge Negrete, Pedro Infante están vivos, de verdad. Me tocó estar en Chile en el 70 aniversario o algo así, no me acuerdo si 80 del fallecimiento de Jorge Negrete, y fue un evento nacional en Chile. Aquí en México pasó desapercibido, o sea, ya algún reggaetonero ocupa esas, ¿no? O algún otro músico, rockero, no sé. Pero esto en estos ámbitos rurales es muy importante. Pero más que nos centroamericanizaran, era reconocernos, es decir, era darle sentido a esa centroamericanidad. Si, a pesar de que hubiesen habido, digamos, más opciones radiales, eso no sé de qué forma hubiese influido. La televisión sí hizo un cambio radical, ya cuando Televisa y Imevisión entraron, pero han hecho un cambio incluso en toda Centro y Sudamérica. Ahora en Costa Rica, platicaba con unos amigos costarricenses, como moda, los jóvenes vocean poco y tutean, porque así lo hacen, lo ven en las televisión, los programas de México. Entonces, una forma que aquí, digamos, sería como estar de moda, tutear y no vocear. Fíjate, para que cómo es esta influencia. Pero allá, por ejemplo, las personas en general, para algunos eventos importantes, preferimos la marimba que la música ranchera, por ejemplo, cualquier otra manifestación de música norteña y demás, aunque conviven, la gente nace y muere con la marimba.
eso es insustituible y eso es parte de una identidad que tenemos muy metida. Y una de las razones por las que se escucha mucho la radio Guatemala, porque tienen solamente radios en las que pasan todo el día marimba, y eso es muy importante, pero estamos en ambos lados, es decir, no en uno, y eso sí ayudaba a darle continuidad a ambas identidades. La idea es decir, no descartar una o quitar una para implantar otra, ¿no? Porque para eso ya teníamos en la escuela como ogros, ahí los profesores y demás, ¿no? Que hacían esta labor de mexicanizar, pero que ellos en el contexto de la vida común eran tan centroamericanos o centroamericanos como nosotros, ¿no? Pero sí, obviamente estos medios de comunicación masiva influyen, ¿no? Decisivamente. En el caso del voceo en Chiapas, han ayudado al contrario a fortalecer el voceo. ¿Por qué? Porque ahora se permite en la radio, hay comerciales de televisión con voceo, publicidad de empresas particulares, estoy hablando de particulares con voceo, cosa que no hubo antes del zapatismo, es decir, al contrario. Y eso es un fenómeno que se le llaman los sociólogos glocalidad, ¿no? Los fenómenos glocales. Ante la invasión de la globalización y del imperio de una identidad, digamos, mundial, por eso comenzó a surgir hace 10, 15 años en todos lados. Se puso hasta de moda ir por una gordita, una semita que doña fulana lo prepara, digamos que los hipsters agarraron como bandera muchas de estas cosas. Esos son fenómenos locales ante la avasalladora, digamos, borradura identitaria que hace la masificación global. Uno se pregunta, bueno, ¿yo quién soy? Pues, o sea, ¿quién sos? Pues, entonces comienzan a emerger estos fenómenos locales, al contrario, ¿no? El mismo reggaetón es una de estas manifestaciones, ¿no? Es el resultado justo de eso, ¿no? Más allá de las críticas, porque en Puerto Rico ahí también estuve yo cuando comenzó todo este fenómeno. Lo más interesante es que, más allá de todas las críticas de esta música, es la primera vez en la historia que un género musical surgido en unas pequeñas islas del Caribe, entre Panamá y estas pequeñas, en Centroamérica, Caribe, se hace un género mundial y que se escucha buena o mala música, pero en español, en una lengua no hegemónica. Para mí ese es el gran logro en términos ahí, ya los más valores musicales, todo eso, pueden estar a discusión, pero eso lo permitió la globalización. No hubieran podido hace 30 años, ¿no? Porque los medios masivos difícilmente hubieran permitido algo así. Entonces, pero es muy interesante y tu pregunta, en efecto, tienen, ¿cómo se llama? Mucha importancia, pero no siempre aquella que esperamos. Muchas gracias. No, a vos. Muchas gracias. ¿Alguien más del público quisiera agregar algún comentario, alguna pregunta? Si no es así, igualmente en el panel tenemos una pregunta más libre para que después pasemos a escuchar un audio que tenía preparado Balam. Sí. ¿Alguna de ustedes quisiera agregar algo? Gracias. Ya para cerrar, creo que me gustaría retomar un poco no solo las voces, sino el paralelismo que bien podrían representar las vías, y este número 11, a través de la corporalidad y falta de corporalidad, en cuanto a que, por lo menos yo en mi lectura, y que también eso es lo maravilloso del libro centroamericano de los muertos, que permite muchas lecturas, es libro como palabra viva, libro como era percibido en la antigüedad, ¿no? Esta palabra viva, y entonces estas voces de los muertos que vemos a través de las coordenadas, pero que son como este paso de voces sin rostro, sin cuerpo, pero que al mismo tiempo vemos representado un cuerpo dentro de la poesía, y al mismo tiempo este paso de este libro centroamericano familiar que nos asigna un rostro, que nos asigna nombres, y creo que me gustaría ahondar en eso, en esta corporalidad y falta de corporalidad, pero en las voces también, este cambio, este diálogo constante. Sí, y en muchos libros estos, digamos, los muertos aparecen ahí como etéreos, ¿no? Como si estuviesen hechos de humo, estos espíritus, o voces nada más. Aquí es posible, y, bueno, y tiene que ver con la pregunta que... ¿Cuál es tu nombre? ¿Vos? Patricio. Patricio, perdón ahí que no sería tu nombre, incluso en el sentido religioso. Me aventuro a que de alguna manera los muertos, cuando hablan a través de distintas voces, pero están en letra,
es como en estos epitafios griegos, de alguna manera es como si resucitaran, es decir, vuelven a la vida, ¿no? Más allá de lo que se cuestiones religiosas sobre resurrección, es decir, pueden levantarse y caminar y ser otra vez una persona, no un dato, no un muerto, no algo así, es decir, adquieren que el cuerpo de escritura permite darle una corporeidad como la de cualquier otra persona, ¿no? Que eso es para mí muy relevante y es plenamente consciente, es decir, tenemos que hacer que hablen, que caminen, que corran, que lloran, que sufren, que tengan preocupaciones como las que tenemos todos los de a pie. Esa es un poco la idea. Pero también lo que decía ayer, nuestra sociedad está hecha de fragmentos. Y yo lo que hago en muchos sentidos, por eso hablo de esta lengua descuartizada, es ir recogiendo esos pedazos. Mi mamá es costurera, ¿no? También por eso aparecen muchas de estas metáforas sobre la costura. Entonces vamos a suturarnos, es decir, se van a notar las heridas y todo, pero tenemos que ir recogiendo los pedazos de ese cuerpo disperso, ¿no? Ahorita que mencionaban lo de la radio, las identidades, e irlas uniendo, ¿no? Pero las heridas, al parecer en el país siguen abiertas y esas suturas se van rompiendo y demás, ¿no? Está un poco la labor de decir, ¿no? Uniendo esos pedazos, y ahora hay que saber con qué estamos suturando, con qué estamos uniendo, por vía de la fuerza, ¿no? Estamos fragmentando más, ¿qué estamos haciendo? Y lo que quería es volver a darle esta corporeidad, ¿no? Visual, física, cartográfica, ¿no? En este mapa del sufrimiento, también que se hallaran algunos oasis de esperanza, justo, y no solamente una onda de esa esperanza, ¿no? Entonces, por un lado, al final aparece esta idea de la resurrección, pues sí, bueno, finalmente después de la muerte espero eso, pero hay que hacer justicia acá, sí, qué bonito, hay que hacer eso, pero hay que llevar a la justicia a genocidas, autoridades y demás, y poner los puntos, digamos, el dedo sobre la llaga de la injusticia, ¿no? Eso, el testimonio también, yo creo que yo aspiro a que el testimonio permita un poco eso también. Bueno, entonces vamos a pasar a escuchar el audio. Porque se organizó en colaboración con la Cruz Roja, Comité Internacional de la Cruz Roja, ese año, y como muchos otros se estuvieron dedicando los festivales de poesía Quetzaltenango, a los que me han invitado, el director Marvin García y todo el equipo que lo organiza allí en Quetzaltenango, Guatemala, a los desaparecidos, ya sea por la migración, los desaparecidos por la guerra, ¿no? En Guatemala, el conflicto armado, y entonces nos pidieron dar también testimonio de lo que cómo había sido nuestra experiencia al compartir estos testimonios, nuestros poemas en los pueblos, con la gente común, lo que ya les he platicado, ¿no? Entonces es muy chiquito. Es una experiencia hermosa porque cuando leo un poema sobre un migrante desaparecido y muerto de determinada manera, eso permite que, además de que hablamos de esas desapariciones forzadas y de las desapariciones de los migrantes que han pues perdido la vida o no sabemos dónde están en su camino hacia Estados Unidos y que su desaparición sucedió en México, se han acercado personas que han venido a escuchar y han participado escuchando los poemas que hemos leído y que he leído en el festival y me han dicho, ese soy yo, esa es mi historia, me gusta lo que dijo ahí usted porque ese es mi hijo, me recuerda a mi tío, a mi papá, a un vecino que desapareció y que no sabemos dónde está. No les sé platicar, bueno, hay varias historias, pero algunas personas en distintos lugares me dicen, ¿por qué no le pone mi nombre o le pone el nombre de mi pariente? En lugar de que se llame Alonso, es la historia que le pasó a mi conocido, ¿no? Y póngale ahí Juan o póngale otro nombre. Sí, o dice, esa es mi historia, a mí me pasó eso, ¿por qué no le pone mi nombre? O sea, me han pedido eso. Y en algunos casos le he rayado ahí y entonces les firmo y le cambio ahí, bueno, le vamos a poner ahí. Y le ponemos, enmiendo y le pongo el nombre, ¿no? Así que de las personas, pero son personas que han sido migrantes o lo son, sobre todo en Estados Unidos me ha sucedido, ¿no? Que he estado allá con personas que bueno, ya están del otro lado y entonces me dicen, no, pues es que a mí me pasó eso cuando fui a México, se le puede poner mi nombre ahí, ¿no? A ese poema. Entonces es una cosa muy curiosa, ¿no? Y con otro
si le pones play. Un amigo de Sonora, Juan Daniel Osuna, durante la pandemia nos invitó a varios poetas, ¿no? Mujeres, hombres, de distintos lugares del país, a grabar nuestras voces. Él compone hip hop, música electrónica, toca la guitarra, el bajo, etc. Y entonces hizo un volumen de música que se llama Métrico, y bueno, no me acuerdo cómo se llama al completo, Métrico, leo y escribo, algo así. Y son 12 piezas musicales. Él compone la música y en algunas hace hip hop, en otras toca y demás, y yo le envié esta pieza musical, ¿no? Una adaptación de mis poemas, y él hizo esto, no la música. Ahí. No quiero levantarme, Padre, no me levantes, Madre. Prefiero caer en los filosos y amorosos brazos de la bestia. Nadie quiere ser levantado, Madre. Nadie quiere ser levantado, Padre. Me han levantado con humillaciones, con torturas, con violaciones, con masacre. No quiero ya que me levanten. Me han levantado más temprano y más tarde que usted, Madre, y para siempre, Madre. Las sábanas que cubren mi rostro no son blancas, están teñidas de sangre. Llévense mi cuerpo en andas hasta Honduras. Llévense mis lágrimas, mi cuerpo, al lomo de ataúd. Llévense mis huesos negros y entiérrenlos enteros. No quiero que vuelvan a levantarme, Padre. No quiero que regresen a levantarme, Padre. No quiero ser levantado, díganles que no estoy. Nunca me levantes, Padre, nunca me levantes, Padre. Sí, ya recordé, se llama Métrico, Ritmo y Escribo, volumen 1, así se llaman las primeras 12 piezas, y esta es una de varias, y hay adaptaciones de música, de hip hop y no demás. Por ahí una está con ritmo, un poco de reggaetón, con diversos poetas de estos temas, particularmente en mi caso de la migración, ¿no? Y con este tema. Entonces, también lo otro es se separa mucho el arte, es decir, bueno, de poesía o literatura, sin buscar vínculos con, ¿no? Luego, sí, la verdad es que muchos poetas, la verdad es que son muy parcos en ese sentido y buscan un poco el diálogo, la comunicación con otras artes, lo cual me parece limitante. Entonces, pues yo he participado en todo aquello que he podido, ¿no? En el arte plástico, aquí hubo un montaje, se montó una serie de piezas museográficas en el Museo del Ferrocarril aquí en Puebla, con Gabriel Macotela, Demián Flores, y otros artistas. Nos invitaron a poetas y a otros artistas plásticos, a 50 artistas plásticos, y éramos 36 poetas, indígenas, mujeres, hombres, de todo, y se hizo una bestia de arte plástico y de audios.
y entonces esto se llamaba Montar la Bestia. Ahí Mardonio Carballo fue el coordinador de todo esto y se instaló aquí en el Museo Nacional del Ferrocarril. En Chiapas no se permitió que se instalara, no hubo condiciones, curiosamente, pero la idea es que se fue montando desde Oaxaca, primero en Etla, y después cruzó incluso Estados Unidos, estuvo en San Francisco, estuvo ahí, y podían escuchar un audio con los poemas, ver los poemas, una combinación entre arte plástico y algunos versos, una bestia de arte plástico sobre la migración, ¿no? Es también un proyecto muy interesante en lo que me ha tocado participar, y así cosas como una ópera también que el año pasado fue que se montó también en una sinagoga en Nueva York con voces de distintos escritores del continente que hablan de estos temas, ¿no? De temas que tienen que ver con el testimonio, ¿no? La desaparición forzada, la migración, etcétera, la violencia, y son colaboraciones muy, muy interesantes, ¿no? Hay en las que me ha tocado participar y permite llegar a públicos distintos, obviamente, ¿no? Eso a mí me gusta mucho, y eso es algo que también no debemos olvidar, al menos a mí me gusta eso, ¿no? Colaborar con distintos artistas, fotógrafos, fotógrafas, artistas plásticos y demás, ¿no? Ya luego les enviaré información sobre algunas de estas cosas, porque esta ópera la pueden escuchar, bueno, los poemas están en inglés, pero hay mezzosopranos, sopranos, tenores, alternando poemas y música clásica de Bernstein y Mozart, con lectura de poesía de Latinoamérica, ¿no? Pues bueno. Pues muchas gracias a Balam Rodrigo. Agradecemos también mucho a los participantes, a todas las asistentes y los asistentes. Pues sí, no me queda más que agradecer por esta gran jornada, tanto el día de ayer como el día de hoy. Creo que han sido bastante nutridas, nos han llenado de aprendizaje, de reflexiones que creo que nos vienen muy bien, porque como estudiantes siempre es bueno también saber y preguntarnos desde qué posiciones estamos realizando nuestros trabajos, con qué propósitos, y dirigir las miradas también a sectores que resultan pues muy marginados, poco escuchados, y pues qué mejor que tener a una de las voces más representativas de Centroamérica, de Centroméxico, para poder hablarnos de ello. Entonces pues un aplauso por favor a Balam. Y pues nada, solo les recordamos que sigue la venta de libros por si alguien está interesado todavía, hay todavía algunos títulos disponibles. Y pues muchas gracias por su asistencia. Gracias, Balam. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias de verdad.